Gracias, señor presidente. En primer lugar, y parafraseando al ministro de Economía Guzmán, este presupuesto define un camino de reconstrucción para que la Argentina se levante y vuelva a andar. Impulsa una recuperación económica con una política fiscal expansiva y un Estado que proteja a los más vulnerables, que impulse el mercado interno, que potencie la producción y las exportaciones, que en definitiva pueda generar empleo genuino, que apuntale la innovación, fortalezca la educación y la salud pública. Estos objetivos de desarrollo se sustentan sobre 5 condiciones: inclusión, dinamismo, estabilidad, federalismo, soberanía. Y sobre 6 pilares: incrementar, y en algunos casos más que duplicar, la inversión real en infraestructura productiva y social, en incrementar la inversión en innovación y desarrollo, en salud pública, en educación y conectividad, en inclusión social, en género y diversidad. Y todo esto tendrá en sus diferentes aspectos un impacto importante en la vida de las santafesinas y los santafesinos. Para Santa Fe este presupuesto es estratégico por 4 razones. La primera, las obras presupuestadas para Santa Fe suman algo más de 11.000 millones de pesos y sobresalen las inversiones en obras viales que casi triplican a las que se presupuestaron para este año. Por ejemplo, las más importantes, la finalización de la autopista de la Ruta 34 entre el tramo de la Ruta 19 hasta Sunchales, casi 70 kilómetros, la reparación de la Ruta Nacional 9, el comienzo de la autopista de la Ruta Nacional 33 entre Rufino y Rosario, y se comenzará por el tramo Rufino-San Eduardo, la repavimentación de varios kilómetros de la Ruta 95, la Ruta 11, la finalización de la circunvalación de Rosario, el puente Santa Fe-Paraná. Pero también es importante mencionar otro tipo de obras, como por ejemplo la finalización de la cárcel federal de Coronda para presos federales, importante ya que medio millar de hoy de presos de causas federales están poblando las cárceles provinciales. Y también obras de saneamiento, obras de cloaca, construcción de espacios de primera infancia, un proyecto turístico en la terminal portuaria de Rosario, un proyecto de movilidad de bicicletas compartidas en diversas ciudades. En segundo lugar, me parece muy importante mencionar los casi 16.000 millones de pesos de presupuesto para las 3 universidades nacionales que tienen sede en mi provincia: la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de Rafaela. Y esto sin contar con las 5 facultades que tiene la Universidad Tecnológica Nacional. Una inversión muy importante en la educación superior. Y además, la totalidad de la inversión del Estado Nacional en mi provincia, entre los diferentes poderes del Estado, donde incluyo al Poder Judicial, entre las diferentes reparticiones nacionales, la seguridad social, las obras que mencioné, todos esos gastos o inversiones suman 340.000 millones de pesos, un 40% más de lo que fue el 2020. Una gran inversión en políticas sociales y alimentarias. Y lo cuarto, las transferencias de los recursos nacionales de manera directa al Estado santafesino para que se ejecuten de manera directa. Esto en concepto de coparticipación, de fondos para obras, de compensaciones, de recursos tributarios. Diferentes asignaciones que suman cerca de 250.000 millones de pesos. Por último, quiero referirme a una cuestión que es muy relevante para toda nuestra provincia, para todas las santafesinas y los santafesinos, que tiene que ver con la deuda que mantiene el Estado Nacional con Santa Fe por la detracción indebida de los fondos coparticipables. El actual gobernador Omar Perotti, desde su banca de senador, reclamó a la Nación el pago de esta deuda. Y el año pasado este tema formó parte de un acta compromiso que firmó el entonces gobernador electo Perotti con el entonces candidato a presidente Alberto Fernández. Hoy, el proyecto de presupuesto que estamos tratando incluye en su artículo 109 una autorización al jefe de gabinete para disponer negociaciones y efectuar todas las modificaciones presupuestarias necesarias para atender y dar principio de cumplimiento a las causas judiciales en las que Santa Fe ya ha conseguido 2 fallos firmes de la Corte Suprema. El proyecto y lo proyectado y este artículo es un avance muy positivo. Quizás lo ideal hubiera sido que el Poder Ejecutivo Nacional incluya una partida con al menos los fondos que se adeudan a Santa Fe según lo que estima el propio Estado Nacional y abonar posteriormente cualquier diferencia que surja
de lo que la Corte Suprema resuelva. Pero a pesar de esto, considero que la inclusión del artículo 109 constituye un progreso muy importante para mi provincia. Demuestra, como dice el gobernador Perotti, que hay una idea clara de que el gobierno nacional desea resolver este tema. Quiero resaltar el artículo porque significa un tema histórico y dignifica a mi provincia. Lamentablemente, no haber hecho a tiempo los reclamos correspondientes nos ha perjudicado porque recién el año pasado el gobierno de Santa Fe presentó las formalidades necesarias y no entendemos por qué el entonces gobernador Lifchit demoró más de 3 años para hacerlo. Esto produjo que mi provincia está detrás de San Luis y Córdoba, que han avanzado mucho más rápido en este tema. La Corte tiene que determinar ya el monto correspondiente porque es urgente en este contexto de pandemia, por la necesidad de nuestra reconstrucción económica y además por todas las urgencias que tiene mi provincia en materia de seguridad. ¿Hay temas pendientes? Sí, claro, siempre los hay. El puente Santa Fe-Santo Tomé no está incorporado en este presupuesto cuando teníamos entendido, según lo que informó la jefatura de gabinete en su último informe, que se iba a licitar el primer trimestre del 2021. El subsidio urbano automotor es insuficiente, tenemos un problema en el transporte urbano de pasajeros en Rosario de hace varios meses, deberá ser más federal, es bastante asimétrico con respecto al interior, con respecto al AMBA, y quizás otros temas como la discapacidad o la niñez podrían haber estado más jerarquizados. Pero no quiero dejar de mencionar ni finalizar mi alocución haciendo referencia al contexto en que estamos debatiendo este presupuesto. A todas las dificultades que ya sabemos casi de memoria que ocasionó la pandemia y que está ocasionando, tanto a nivel mundial como nacional, le sumamos las recesiones vividas durante el 2018, el 2019 y el 2020, una caída acumulada del PBI de cerca del 16,7%. En este contexto es que estamos discutiendo este presupuesto. Si no fuera quizás por muchas medidas que tomamos de manera extraordinaria, como la implementación del ingreso familiar de emergencia, las ATP en las empresas, la contención alimentaria, la situación hubiera sido notablemente grave. Pero como mencionamos al principio, este presupuesto muestra la intención del gobierno argentino de que el Estado sea uno de los puntales para volver a poner a la Argentina de pie, proponiendo metas de crecimiento, de aumento del consumo, de la inversión, de las exportaciones. En definitiva, espero que se puedan ver materializadas todas estas obras y acciones previstas que están en este presupuesto. Adelanto mi voto positivo para el proyecto de ley del presupuesto 2021. Muchas gracias. Muy buenas tardes.